Si has estado sintiendo el llamado a ser mamá presente, pero no sabes muy bien por dónde empezar y estás dudando de hacerle caso a Dios o no, si te quedas hasta el final de este video vas a poder entender muy bien cuál es ese camino que debes tomar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Stephanie Manrique, creadora de Una Mamá con Propósito, y en este canal hablamos acerca de desarrollo personal, espiritual y de mantener un estilo de vida siendo mamitas presentes. Entonces, si es la primera vez que me ves, mucho gusto y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Aún recuerdo como si fuera ayer ese momento en el que Dios me hizo mi llamado a ser mamá presente y las sensaciones que tenía porque no entendía lo que Él quería hacer con mi vida, pero sobre todo la sensación de miedo y de angustia por la provisión económica y el miedo a que si estaba todo el día en casa no iba a tener para poder cumplir con mis responsabilidades financieras. Imagínate que todo eso comenzó hacia el 2016, 2017 más o menos. Yo trabajaba presencial, estaba en ese momento trabajando en un call center. Yo había terminado mi primera carrera, que fue Recursos Humanos, pero estaba en ese proceso de tratar de engancharme con alguna empresa en ese sector para poder salir del call center. Me llega la separación, yo decido emprender mi vida siendo madre soltera y decido literalmente elegir a Dios antes de seguir en un yugo desigual, y esa historia me imagino que tú ya la conoces. Y justamente luego, después de ese proceso, me quedo sin trabajo. Aplazo también la universidad porque después de Recursos Humanos inmediatamente me metí a estudiar una carrera profesional y me tocó aplazar. Tenía como casi 5 deudas encima. Necesitaba buscar en dónde iba a vivir, qué iba a hacer con mi vida, con la de mi hijo. Y recuerdo mucho que lo primero que hice fue como respirar y decir: Señor, no me importa todo lo que se me esté viniendo encima, yo tengo fe de que si estoy contigo, ¿quién va a estar contra mí? Y tú vas a abrir todas las puertas que yo necesito para poder prosperar en todas mis áreas. Entonces lo que hice fue irme a vivir nuevamente a la casa de mis padres. Te estoy más o menos resumiendo mi historia de vida, y empecé a buscar trabajo porque estaba desempleada. Buscaba trabajo en esa primer carrera, que fue una carrera técnica que saqué en Recursos Humanos, y no me salía nada porque lógicamente no tenía experiencia, pero al mismo tiempo dije, bueno, voy a volver a call center, a esa parte de back office. En esa época pues yo hacía esos temas de back office y demás, servicio al cliente, en fin, ya ni siquiera me acuerdo, fue hace muchísimo tiempo. Pero dije, en ese tiempo esa era la experiencia que yo tenía, y ok, por mi hijo, por salir adelante y por hacer algo con mi vida para poder tener dinero y salir adelante, volver a la universidad, pagar deudas, voy a aceptar cualquier trabajo. Resulta que para ese entonces pues yo estaba súper juiciosa en una iglesia. Ese año, antes de separarme, pues yo crecí muchísimo espiritualmente, la verdad, crecí demasiado. Y también ya estaba sirviendo en un ministerio en ese momento. Me ofrecieron un trabajo en donde me dijeron: vas a hacer esto, que era pues un cargo dentro de un call center, de lunes a sábado vas a estar. Todo parecía súper bien, el salario era el mismo que pues ganaba anteriormente, y dije, pues bueno, no va a haber nada más, vamos a darle a lo que es. Y acepté entrar a esa empresa. Entonces me dijeron, ok, tienes que venir a firmar contrato tal día, a tal hora, y comienzas la siguiente semana. Y yo, bueno, listo. Entonces cuando fui a firmar contrato, recuerdo mucho que fui con una amiga que también había salido de la empresa anterior donde yo estaba trabajando. Ella firmó el contrato, pero yo decidí en ese punto no firmarlo. Primero porque había algo dentro de mi corazón que me llamaba a no hacerlo y a estar tiempo completo para Juan Esteban. Y aunque yo no lo entendía y tenía muchísimo miedo, yo en mi mente decía como: no, es el diablo, te reprendo, Satanás, porque tú quieres que yo no tenga plata, quieres que no salga adelante, y no quería hacerle caso a esa voz, siéndote muy honesta, y por eso seguí adelante. Pero ahí estaba como esa inquietud, y tu hijo te necesita y yo te voy a proveer, y
pero yo como, no, tengo que firmar este contrato porque este contrato es el que me va a dar una estabilidad en la vida, en el tiempo y mucho más ahorita que tenía tantas deudas, necesitaba volver a la universidad y pues había quedado soltera y necesitaba sacar a mi hijo adelante. Pero Dios y sus maravillosas acciones hicieron que yo no firmara ese contrato porque además de yo sentir como ese presentimiento que te digo, en el momento en el que comienzo a leer el contrato, antes de poner allí mi firma, decía que mi horario laboral iba a ser de domingo a domingo con un día de descanso entre semana. O sea, en el momento en el que firmo el contrato, completamente cambiadas las condiciones en cuanto al horario, y ahí fue cuando yo decidí no firmar. ¿Por qué lo hice? Créeme que en ese momento no fue porque, ay sí, voy a seguir adelante con mi llamado de ser mamá presente y yo confío en Dios. No, en ese tiempo no fue por eso, sino porque yo estaba tan enamorada de Dios que yo dije, jamás en mi vida vuelvo a sacrificar un domingo por trabajar en un call center o en cualquier otra empresa. O sea, jamás en mi vida voy a sacrificar el día de descanso. Y eso para mí fue tan sagrado. Claro, en esa época, como te digo, estaba en ese primer amor, estaba súper juiciosa dando mi diezmo, o sea, mejor dicho, yo era un 10 de 10, la verdad. Y cuando veo allí que me cambian esas condiciones de horario, dije no. Pero te estoy contando esto, ¿por qué? Porque tal vez tú puedes estar pasando por una situación similar en donde sientes ese llamado a cambiar de trabajo, a no aceptar un trabajo así tan matador con unos horarios súper largos, 7 días en la semana, de pronto con un solo día de descanso, o no sé la verdad por qué situación sea la que tú estés pasando en este momento, pero si estás aquí, yo estoy completamente segura que es porque Dios te tiene aquí con el propósito de entender que esa incomodidad que ha generado en tu corazón de hacer un cambio para poder estar más presente para tus hijos, para tener menos presión laboral, para crear algo propio que te permita a ti tener una estabilidad financiera y ser inclusive hasta la que controla tus propios horarios, es con un plan. O sea, Él te tiene aquí por algo y yo te quiero pedir de verdad como amiga que te quedes hasta el final del video porque hoy vas a entender ese llamado que Dios tiene para ti de ser mamá presente. Bueno, pero entonces primero y súper importante, vamos tú y yo a definir en este momento cómo así un llamado. ¿Qué significa ese llamado y cómo se siente ese llamado para que podamos hacer caso a la voz correcta? ¿Ok? Yo sé que a veces no es tan fácil como hacerle caso a la voz correcta porque podemos llegar a decir, no, te reprendo, Satanás. Pero a veces no es eso, sino realmente es el Espíritu Santo y es Dios el que lo está guiando a uno. O puede ser en viceversa. Entonces aquí vamos a comenzar a discernir esta parte. ¿Listo? Bueno, vamos a definir entonces. Mira, según la Biblia, el llamado de Dios es una invitación a vivir una relación personal con Él y a cumplir un propósito específico en su plan divino y a vivir una vida que refleje sus valores y sus principios. Es un llamado que puede ser único para cada persona, para cada individuo, y que requiere también de escuchar la voz de Dios, responder con fe y confiar en su dirección y en su providencia. Pero entonces vamos a desmenuzarlo un poquito. En la Biblia nos encontramos llamados por todo lado, o sea, porque sabemos muy bien que desde el Génesis hasta el último libro del Apocalipsis es un llamado constante del Padre, de Dios, a temerle, es un llamado constante a llevar su palabra a otros, es un llamado constante al amor, a vivir y desarrollar los frutos del Espíritu Santo, es un llamado constante a seguir instrucciones, a cambiar de lugares, a salir de esa zona de confort, es un llamado constante al crecimiento personal y al cumplimiento del propósito que Dios le ha dado a cada persona.
Ahora, el propósito tampoco es una meta, no es como, no, ya, mi propósito es ser mamá y cuando soy mamá, entonces, ¿qué más va a pasar? Ahí se cumplió el propósito, se cumple, pero ahí no termina. El propósito es más el sentido que le damos a cada una de las situaciones que Dios nos permite pasar y atravesar para el cumplimiento de su llamado. Y así como en la Biblia, desde el principio hasta el fin, vemos todo el tiempo que Dios está llamando a su pueblo, que Dios guía a su pueblo, que exhorta a su pueblo, que transforma, que redime. En nuestra vida terrenal, todo el tiempo estamos llamados a algo, ¿ok? Entonces, un llamado puede ser, por ejemplo, a recibir la salvación y a recibir a Cristo. Es uno de los primeros llamados que obviamente el Señor nos hace para que a partir de allí empiece la aventura con Él. Fíjate que desde ese primer momento, ya cuando atendemos a ese llamado y vamos y hacemos esa oración de fe y comenzamos a cambiar nuestra vida y a vivir conforme a la voluntad de Dios, estamos atendiendo a un llamado. ¿Me entiendes? Entonces ahí se cumple el propósito de que una persona más humana crea en Cristo y reciba la salvación, que es el propósito que Él tiene para el mundo, pero el llamado es individual, el llamado es personal. Luego de que recibimos a Cristo, ¿qué más puede pasar? Empezamos a recibir el llamado a un ministerio. Por ejemplo, tus dones y tus talentos te pueden servir para servir en un ministerio de alabanza, o servir en un ministerio infantil, o servir en un ministerio de parejas, de liderazgo, de ujieres, de algo relacionado con el cuerpo de Cristo, y te estoy hablando de la iglesia. Pero ahí no termina la cosa, porque en tu vida vas a recibir más llamados de parte de Dios. Y aquí te quiero hablar de las tareas específicas. En nuestro día a día, de parte del Espíritu Santo, siempre vamos a recibir llamados distintos. Como por ejemplo, le pasó a Moisés. Moisés, le dijo el Señor, te voy a usar para liberar a mi pueblo Israel. Pero para que eso se cumpliera, él tuvo que hacer unas tareas diariamente, consecutivamente, de ir a hablar con el faraón y decirle, hey, libera a mi pueblo porque mi Dios te lo está exigiendo. Necesitamos ir para adorar a nuestro Dios. Y consecutivamente sucedía. Esas tareas, así como le ha pasado a Moisés y muchos personajes maravillosos de la Biblia, en nuestra vida terrenal es exactamente lo mismo. Seguimos recibiendo diferentes llamados hacia nuestro estilo de vida que nos permite ser la sal y la luz del mundo. Recuerda que la palabra dice eso, el Señor nos cataloga literalmente, si ustedes son la luz del mundo, hacer la sal de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Ser figuras de influencia para otros, de influir positivamente a la sociedad. Y así sucesivamente, a medida que vamos avanzando en nuestro caminar con Dios, el Espíritu siempre va a traer nuevos llamados a tu corazón, siempre va a traer nuevos llamados a tu vida. Y para aquellas mujeres que nos da el privilegio de ser madres, e incluso aquellas mujeres que saben que van a ser madres, pero que de pronto todavía no se les ha dado el proceso del embarazo y de ya tener a su bebé en brazos, pero Dios les ha dicho, te voy a dar un hijo, tú vas a ser madre. Incluso desde ese punto cero, en mi proceso, Dios a mí me ha mostrado que su voluntad para todas las mujeres del mundo, para todas aquellas que tienen y que van a tener ese privilegio, es que seamos madres presentes. Entonces fíjate que ya hablamos de varias cosas respecto a los diversos llamados que podemos recibir de parte de Dios desde el punto cero en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y en nuestro caminar con Dios. Porque es literalmente así, cuando tú sabes que algo viene de parte del Espíritu, sientes paz. Porque la palabra dice eso, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Y si en esta época tú has estado sintiendo ese llamado de hacer un cambio, de comenzar a ser mamá presente, de dedicarte más tiempo a tus hijos y bueno, al mismo tiempo trabajar o crear un emprendimiento desde tu casa para que tus ingresos no disminuyan. Y dentro de ese sentimiento que tienes, además de que claro, da un poquito de susto porque eso siempre va a pasar en cualquier nueva tarea que el Señor nos ponga, también al mismo tiempo sientes como esa paz y esa confianza de que el Señor va conmigo. Créeme que no es Satanás el que quiere que no hagas dinero y que te esclavices completamente en tu casa, sino que realmente es Dios el que te está llamando con un plan, con un propósito, y tú tienes que seguir ese llamado. Listo, Stephanie, pero entonces, ¿cómo yo me aseguro antes de comenzar a buscar un ingreso desde casa y después poder renunciar a la empresa en donde estoy? ¿Cómo me aseguro que en realidad eso es lo que Dios quiere para mí? O sea, siento la incomodidad, es decir, como ese llamado a salir de esa zona de confort, a hacer un cambio para poder estar más presente en casa, más presente para mis hijos, pero hay tal vez alguna forma en la que yo puedo reconfirmar y estar 100% segura de que eso es lo que Dios quiere para mí. Bueno, la verdad es que sí existen formas de obtener confirmación. Sin embargo, aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios no le habla a todas las personas de la misma forma. Él conoce muy bien por dónde entrarle a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que a ti te puede llevar a adquirir como esa revelación de parte de Dios? Primero, es importante comenzar a alimentar tu discernimiento, a desarrollarlo cada vez más. ¿Y cómo lo puedes hacer? Yo siempre le he dicho al Señor: Padre, para esa situación específica, solamente tú sabes cuál es la forma correcta en la que yo voy a entender qué es lo que tú quieres decirme o hacia dónde es que tú me quieres orientar. Te pido que eso que tú sabes, que mi cuerpo está, que mi espíritu está en lo que Stephanie es, en eso justo en donde tú sabes, si yo te muestro esta palabra, si te revelo esto en una oración, si te revelo esto en un ayuno, o te abro milagrosamente una puerta relacionada con eso en específico, es la forma en como yo voy a entender. Háblame de esa manera. Tú puedes hacer exactamente lo mismo para desarrollar cada vez más el discernimiento espiritual, ¿me entiendes? Dile al Señor: Padre, tú me conoces mejor dicho, de la A a la Z, y sabes muy bien cuál es la forma en la que yo te voy a entender la instrucción. Usa lo que tengas que usar y no permitas que vayan a haber dudas dentro de mí para entender que allí es donde está tu voz. Y te vas a dar cuenta que cuando tú hagas esa oración, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar y Dios va a comenzar a trabajar en eso. Porque en realidad, si tú buscas una confirmación, no tenemos un Dios malo que va a decir: bueno, usted verá si me hace caso o no. Si Él sabe que eso que tú necesitas saber definitivamente es lo que te va a confirmar para arrancar con tu decisión de ser mamá presente, migrar del trabajo presencial al trabajo 100% remoto, con alguna empresa remota o con un propio emprendimiento que tú puedas tener, el Señor te lo va a comenzar a revelar. Y te voy a poner un ejemplo de cómo sucedió conmigo. Eso Dios sabía que era lo que yo necesitaba justo en ese momento para llevarme a que yo hiciera caso al llamado que me estaba haciendo. O sea, no era el que yo por mi propia humanidad y mi espíritu dijera: sí, voy a seguir el llamado de estar con mi hijo y aleluya. O sea, no, porque te digo, en ese momento estaba supremamente esquiva con eso porque tenía miedo de no poder tener dinero y, según yo, en mi mente humana y en mi Stephanie del pasado, según yo, la estabilidad me la daba una empresa. Pero Dios, después de que pasa todo eso y a medida en que me ha permitido estar presente permanentemente para Juanes en los últimos 7 años, he aprendido que, nena, la estabilidad no te la da una empresa, te la da Dios. Entonces, fíjate cómo pasó en ese momento. Yo necesitaba que algo interrumpiera y fue lo que Dios hizo en mi vida real, en esa situación, en esa oportunidad de trabajo, para que todo saliera mal y yo no firmara ese contrato. Porque Dios sabía que a Stephanie
¡pum! Le tocaba que le dijeran así en la cara y a lo mal para que yo no firmara ese contrato. Y luego de eso llego a mi casa y recuerdo mucho que me paré en la ventana de la habitación en donde vivía en ese momento, no era en este apartamento, y me tomé un cafecito ahí a abrir la ventana y me puse a orar mirando hacia el cielo y empecé a decirle: Señor, tu palabra dice que si tú alimentas las flores, si tú le das comida a los pajaritos, a los animales, y ellos ni siquiera trabajan, ¿cuánto más no vas a proveer lo que yo necesito? No tengo ni idea qué va a pasar, se me están cerrando todas las puertas. Ese contrato era la única esperanza después de estar buscando trabajo en muchas empresas. No lo firmé, pero no me importa, porque yo no voy a negociarte por dinero. O sea, no voy a negociarte por un empleo estable. No voy a negociarte por eso, tú vas a proveer. Resulta que después de que yo hago esa oración y le conté a mi papá que yo no firmé ese contrato, mi papá pues ya varias veces me había dicho que yo no buscara trabajo y que aquí en la casa pues no nos iba a faltar nada a Juan Esteban y a mí, que yo me diera mi tiempo y que comenzara a disfrutar con Juanes, porque desde que Juan Esteban nació yo solamente viví mi licencia de maternidad con el presente, pero después de que volví al trabajo yo estaba perdida fuera y literalmente llegaba hasta por la noche a mi casa, y mi papá tenía esa inquietud cuando yo le conté que iba a firmar ese contrato. Y yo recuerdo que cuando llegué y le conté y le dije no lo firmé, él estaba intercediendo por mí mientras yo iba a firmar, porque le decía al Señor: Señor, que algo pase y que no, porque ella necesita estar con el niño, y más con esta crisis sentimental que están pasando, y el niño, y en fin. Y entonces él me abre una puerta de trabajo en su empresa. Entonces acuérdate, más o menos, fíjate cómo va el hilo. Primero Dios me confronta en la firma del contrato: señorita, y me ganó más el amor y el compromiso con Dios al dinero y a una estabilidad. No firmé. Llego a casa, oro con mi cafecito en la ventana y entro en ese proceso de confianza de que va a proveer, y ¡pum! Luego llega una oportunidad de trabajar medio tiempo con mi papá, luego de que yo lo llamo y le cuento que no firmé el contrato. Me dice: solamente te puedo pagar esto, pero aún así yo lo cogí y dije: bueno, listo, vamos a hacerlo, al menos como para seguir pagando el jardín privado de Juanes, y ya después Dios comenzará a proveer desde donde Él sea que provea. Entonces allí comencé yo a por fin ya comenzar a adquirir experiencia en esa carrera técnica que había estudiado de recursos humanos. Y siempre voy a estar supremamente agradecida con mi familia, con mi papá, con su empresa, por esa primera oportunidad, y también porque Dios los usó como ese instrumento para que yo pudiera cumplir ese llamado que Dios me estaba haciendo de ser mamá presente. Entonces aquí fíjate que pasó la confrontación directa, en donde se pone a prueba tu corazón y donde tú tienes que decidir qué es más importante, Dios o el dinero. Si eliges a Dios, entras en un proceso de confianza, lo que me pasó en la ventana, y después Dios abre una puerta de provisión que no era la que yo esperaba, la que yo quería, pero la que me dio el impulso para después tener el tiempo suficiente de crear un emprendimiento propio, y que hoy, 7 años después, puedo decirte que tengo mi empresa y que Dios me ha sostenido de mi llamado. Literalmente ha sido así. Yo espero, la verdad, con todo mi corazón, que esta historia y también reflexión y el contenido de valor de los tips que te he dado para que entiendas y salgas desde este momento con la confirmación de que es la voluntad de Dios para tu vida, si te estás preparando para ser madre o si ya eres madre y estás con esa incomodidad en tu corazón. Espero que de verdad te sirva para que tomes la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? La que tú, con tu cafecito en tu ventana, vas a obtener de parte de Dios cuando mires al cielo y ores y le digas: dame una oportunidad, revélame
de verdad lo que tú quieres para mí, para mis hijos. Con esto me despido y lógicamente te quiero invitar en la parte de abajo de la descripción a que conozcas un poco de lo que estoy haciendo con nuestra comunidad de mamás, una mamá con propósito, donde a través de nuestra Academy y nuestro programa de Nativo Emprendedor le estamos enseñando a nuestras chicas a conocer la provisión de Dios y la bondad desde casa, enseñando su idioma nativo. Ya hay muchos videos acerca de esto, incluso si me quieres seguir en Instagram, por aquí te voy a dejar mi Instagram. Hablo demasiado sobre la enseñanza de español a extranjeros como una gran fuente de bendición que a mí me ha, mejor dicho, cambiado la vida del cielo a la tierra. Pude volver a la universidad, ahora tengo mi apartamento de soltera, pagué todas mis deudas y pues como te dije anteriormente, ya tener una empresa, pues también tengo mi academia de idiomas en donde nuestras mismas mamás han aprendido a enseñar a extranjeros de todo el mundo su lengua materna desde casa. Entonces fíjate que Dios es un Dios de oportunidades y yo te voy a dejar en la parte de la descripción un taller de muy bajo costo para que tú puedas obtener tus primeros resultados y que es de uso autónomo, es decir, que tú puedes poner en práctica en el momento en el que tú quieras sin tener ahí al lado como una profesora o un mentor que esté súper pendiente de tu progreso. Pero si de pronto lo que tú quieres ya en este punto dices, voy a arrancar con toda, me voy a ir a ser mamá presente, necesito comenzar de verdad a capacitarme para aprender habilidades de trabajo digital, de emprendimiento digital, que me permitan seguir manteniendo mi casa, mi hijo, mis cosas, mientras estoy para ellos cumpliendo con ese llamado de parte de Dios, pues te pongo también a disposición mi programa de mentoría de 90 días, que ese sí está dirigido 100% por mí. Durante los 90 días nuestras estudiantes se conectan conmigo todas las semanas para que aprendan a desarrollar su negocio de educación con base a la enseñanza de su idioma nativo. Entonces en la parte de abajo te dejo esos dos, que nuestra lengua materna es algo que hablamos a la perfección. Pues yo, mi equipo y también todos nuestros estudiantes del programa van a estar súper dispuestas a recibirte, ¿ok? Entonces te envío un abrazo gigante, que papá Dios sea el que te guíe en esta decisión. Y ya sabes que aquí tienes una amiga con la que puedes contar y que te puede enseñar cada día a vivir tu vida con más propósito. Un abrazo gigante y que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Dios. Un abracito. Chao, chao.